Charlie X es lo que suena. Qué prolífico lo de Charlie. Aquí, una canción que tiene un titulazo. ¿Qué hora es hoy? Solo la mirada del artista puede titular así una canción. ¡Qué bello! ¿Cómo le vas a poner? ¿Qué hora es hoy? Hermoso, en mi barrio se dice, ¿qué hora es hoy? ¿Viste? Un diálogo entre retrofuturista y conceptual para el magnífico DJ, speaker de radio. Este tiene más títulos que Bilardo. ¿Cómo te quiero, Charlie? Ah, y a vos, Maru, también, mucho, ¿eh? Charlie X. Ya nos metemos en los 30 años de PX. Lugar que curtimos y queremos mucho. Autogestión, horizontalidad. Se viene la fiesta, planeta público bailable. De eso hablamos aquí, en Notas de Papel.
gusto para nosotros recibir siempre a Planeta X en esta casa, porque son casas que dialogaron mucho históricamente. Por eso esta celebración de los 30 años tiene que ver con... Bueno, contarles a ustedes que si en algún momento fueron a una fiesta de Planeta X, escucharon alguno de los discos que he editado, participaron de alguna de las charlas, leyeron alguno de los libros o simplemente se han involucrado en alguna de las cuestiones ligadas a la autogestión, la horizontalidad, o simplemente referencian a personas o caras con Planeta X, bueno, tienen su momento de celebrar este fin de semana. Están aquí dos caras de un montón de Planeta X. Señor Juani Fabre, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar acá, un placer, Fede, querido, y Maisa. Gracias por venir. Porque al único que lo conozco en persona es a Fede. Que no está mal, no está mal. Sí, y quiero decir que Juani es el oyente, pero digo, más fan que tiene toda la historia de la música de Rosario. Ajá. De una radio. O sea, es muy, muy difícil. Él no me escuchó durante mucho tiempo, que yo no trabajé en esta radio, simplemente porque no trabajaba en esta radio. ¿No? Buen punto. Pero bueno, sí, me costó mucho tiempo mover el dial. Es más, todavía no lo muevo, pero sí, Radio Universidad está en mi corazón. Es una cosa muy, muy potente que nos escuchen. Igual es de la vieja escuela. Escucha radio. No solamente escucha radio, sino que lo mantiene en el dial. En el dial. Viste, ahora estamos en la era del zapping. Obvio. Sí, o sea, que lo mantengas en el dial es un montón. Fue una respuesta un poco capciosa porque en realidad tengo el dial puesto cuando prendo la radio, que no es la mayoría de las veces, pero claro, si prendo la radio está ese dial. Muy bien, espectacular. Está en la mesa el querido Checho de Matilda. Checho, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gustazo estar acá en Bienvenido. esta mesa. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Bueno, esto de los 30 años de Planeta y lo que pasa con los números redondos es que uno entra en una retrospectiva en torno a esa obra, ¿no? Recién escuchábamos, va a ser Fito Páez nombrado como doctor honoris causa, y escuchamos los 30 años del amor después del amor. No, esos números redondos siempre sirven para la reflexión y para el futuro también, ¿no? Porque Planeta X tiene muchísima historia. ¿Cómo lo leen ustedes, que son quienes hicieron PX, esta cuestión de las 3 décadas? Bueno, obviamente denota la edad. Hay que decir que, bueno, muchos de nosotros éramos muy jóvenes en ese momento, pero muy jóvenes, como niños casi. Pero no, literal, en algunos casos. Bueno, sí, no es lo más amable a veces. El paso del tiempo no hypea muy bien, o sea, no es algo que las personas digamos con orgullo. Pero me parece que en este caso sí vale la pena, porque como dijiste vos muy bien, tiene que ver con el presente y con el futuro, ¿no? Siempre es mirar hacia adelante. Es una excusa, pero para compartir prácticas del presente, y por qué no, para pensar y accionar nuevas maneras de juntarnos, ¿no? Básicamente. A mí siempre Planeta X me invitó a pensar el presente, el futuro, desde un montón de información que siempre compartimos, intercambiamos, y esa pluralidad de propuestas también hace a una diversidad de miradas sobre una mirada común. Eso es lo que siempre leí de lo que ustedes hicieron, ¿no? Como que había muchas miradas, pero había una que marcaba como una editorial. O sea, PX tiene una editorial ganada desde todo lo que han hecho en estos 30 años. Sí, bueno, yo respondiendo un poco a la pregunta anterior y un poco esta, yo con respecto a los 30 años y el tiempo pasado, el tiempo que transcurrió y el presente, creo que lo más valioso que tiene el proyecto, porque proyectos grupales hay muchísimos en la ciudad, hay un montón y de todo tipo, pero lo que destaco sobre todo es el lazo afectivo, casi de familia, que tenemos los integrantes de Planeta X, que seguimos compartiendo cotidianidad, estamos conectados constantemente, siempre aparece alguna actividad o algo en la cual uno y otro intervenimos. Entonces como que creo que no es casualidad tampoco ese lazo, de alguna manera ese lazo y esa manera de hacer las cosas se trabajó mientras el proyecto estuvo en su momento más virtuoso quizás, que era bueno un poco eso, ¿no? Digamos, priorizar lo afectivo por sobre lo comercial, priorizar lo colaborativo y lo cooperativo por sobre lo individual. Bueno, de alguna manera esas ideas
fueron permeando en cada uno de los integrantes del Planeta X, y bueno, al día de hoy llegamos y podemos hacer esto que vamos a hacer el sábado, y todo sigue de la misma manera. Cuando se activa la máquina, vemos que sigue viva. Así que nada, eso. Y con respecto a lo de la línea que vos me decías, lo estético, yo creo que en un principio fue bastante más marcado, digamos, la línea como estética de Planeta X en cuanto a la música. Tenía que ver como con lo experimental, con lo electrónico, esa cuestión. A medida que el proyecto fue avanzando en el tiempo, se fue haciendo cada vez más heterogéneo, y creo que fuimos entendiendo que por ahí lo importante no era tanto lo estético en sí, sino como cómo trabajábamos juntos y de qué manera lo hacíamos juntos. ¿Cómo va a ser la propuesta de este sábado, Juani? La propuesta de este sábado tiene que ver bastante con el presente del grupo, que justamente tiene que ver con una actividad que fue la que encontramos en la grupalidad a partir sobre todo de lo que sería la pospandemia. Esta cuestión de recuperar los espacios públicos, de, bueno, quizás retroceder un poco en el horario en relación a que, bueno, mayormente las actividades que hacíamos siempre eran nocturnas y muy nocturnas. Ahora nos quedan re locos esos horarios, como decir, a las 2:30 de la mañana recién estaba empezando la fiesta, ¿no? Bueno, ahora ha cambiado bastante, la pandemia tuvo mucho que ver en eso. En este caso vamos a tomar la parte positiva, que es esta cuestión de poder compartir desde un momento más diurno, que también nos da esta pauta de que esperemos que pase este sábado, que tiene que ver con este Planeta Público Bailable, que son actividades al aire libre, donde compartimos el baile, la celebración, y también se da esta cuestión de la multigeneracionalidad, que es algo que hemos encontrado muy felizmente justamente a partir de que empezamos a hacer estas experiencias, donde mucha gente viene con sus hijes, sobrines. No voy a decir nietos, nietas, porque no sé, pero capaz también. Puede ser. Y a lo mejor sea este sábado. Si todavía no lo chequearon, acordate que este sábado puede darse eso. Está pasando. Pero bueno, también pasa que vienen madres y padres, sí, así que también sí, en definitiva se da una multigeneracionalidad. Tal cual. Que creo que es algo muy positivo de esta época, ¿no? Que se está dando una vinculación positiva entre distintas generaciones. Quizás en otra época, por ejemplo, cuando yo era adolescente, no quería saber nada con las generaciones de mis padres, madres. Me parece que ahora habla bien algo de nosotros, como en estas generaciones intermedias, de generar buenos lazos con las generaciones de menos edad, y se da mucho más una intergeneracionalidad que para mí es súper positiva para el presente y para el futuro incluso. Creo que pasa, y ustedes lo saben perfectamente, porque es la primera consulta que tienen en cada uno de sus shows, tanto de Matilda como de Juani. Dicen, ¿desde qué edad se puede ir al lugar? Sí, ¿no? El último show de Matilda que vi, justamente ahí en Los Hilos, era una especie de picnic, como dice Juani, multigeneracional, y en el caso de un show tuyo, la consulta era, ya en la banda hay familia y desde qué edad se puede ir, ¿no? Entonces, hay algo ahí de lo público y el aire libre y el encontrar otros espacios de show que permite que asista todo el público que quiera. Sí, es algo re lindo para mí. Si hay algo esperanzador de esta época que no es fácil encontrar, tenés que hacer esfuerzo. Pero para mí es por ahí. Es esa cuestión de que cada generación puede dar, o sea, las generaciones nuevas tienen mucho más manejo de las herramientas que otorga nuestra época, y las generaciones un poquito anteriores tenemos la experiencia de haber vivido otras posibilidades, y creo que la suma de esas partes es la que nos puede dar pistas de cómo seguir. Sí, creo que las herramientas actuales como internet, básicamente, y las redes sociales, de alguna manera nivelaron el consumo de lo viejo y lo nuevo, digamos, casi a la misma altura. Sí. Porque, qué sé yo, cuando nosotros éramos adolescentes, quizás ya no accedíamos al material que habían consumido tus padres o tus abuelos culturalmente. Claro. Y hoy en día mi hijo dice, a ver, ¿quién es David Bowie? Y busca, y se copa con David Bowie, y busca canciones de los años 50 que escuchó en una serie, en una película, y empieza a investigar por ahí. Entonces me parece que eso es algo positivo. Sí, el acceso a la información es como que está más a la mano, sí, con lo bueno y con lo malo que eso implica, ¿no? Exactamente. También. Sí. Sí, de lo malo hablamos mucho todo el tiempo, lo sabemos. Claro. Bueno, vayamos a lo bueno. Ahora hablemos de lo bueno. Sí.
Sí, sí, me gusta eso. A propósito de lo que dicen, en estos 30 años y también compartimos este espacio, por ejemplo, venían a hablarnos de música, de sus búsquedas como Planeta X aquí, y digo, como integrantes de Planeta, siempre estaba esa cita, pero yo me quedo con algunas, como por ejemplo Eno. Eno siempre fue una gran referencia para el grupo, y editaron hace muy poco, desde el sello editorial de PX en colaboración, un libro sobre ideas de Eno. Y esas ideas también están dando vueltas por internet, pero en distintas charlas, en distintos simposios o encuentros o en entrevistas. Es un librazo de resumen de ideas que ustedes tenían un montón dialogadas, sobre todo la gente que se dedicó más entiendo que no todos hacen todo, pero digo, como Planeta, Eno siempre fue una de esas referencias, esas puntas estilísticas y de forma de pensar y accionar culturalmente. Completamente. De hecho, hemos practicado, por ejemplo, las estrategias oblicuas, que claro, es una invención de Eno, muy basada en otras experiencias que también toma él de otro lado, como todos hacemos, pero sí es algo que, si bien no lo hemos hecho tan directamente, sí hemos tenido siempre en cuenta ese tipo de premisas, en la hora del azar, integrar el error, ¿no? Creo que esa es una frase de Eno que es una directriz para la Planeta X, esta que dice: privilegiemos el error en tanto intención oculta. Es una máxima importantísima de la producción a partir de error, que en realidad el error es una puerta de acceso hacia el inconsciente o hacia aquello que estás queriendo hacer pero no lo estás pudiendo conscientemente. Bueno, el error te abre esa puerta. Muchas veces hemos trabajado así, siempre trabajamos así. Qué bueno. Qué bueno. Planeta Público Bailable, este sábado, agendate buenas, fiesta al aire libre, bandas en vivo, DJs, fiesta. ¿Cómo va a ser el tema DJs? A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, la jornada, cuento así a grosso modo cómo se va a desarrollar. Va a ser en la explanada del Macro, al lado de los silos. Va a comenzar a partir de las 5 de la tarde. Las bandas van a tocar en el primer turno, que va a ir desde las 5 hasta las 9:30 más o menos. Y los DJ van a empezar a partir de las 9:30 hasta las 11:30 más o menos de la noche. Va a haber barra para comer, para tomar. Y también hay que aclarar, digamos, que este evento, en particular Planeta Público y Bailable, es un evento totalmente autogestionado. Digamos, acá no hay financiamiento alguno. Lo estamos haciendo básicamente con dinero que hemos ahorrado de otros eventos que hemos hecho anteriores y con lo que esperamos recaudar ese día. Y es una apuesta bastante importante la que hacemos, porque es básicamente contratar escenario, luces, sonido, toda la logística de llevar las barras ahí. Y bueno, por eso va a haber, aparte de la venta de comida y de bebidas, va a haber un QR y un alias dando vuelta ahí en el evento para todos aquellos y aquellas que quieran colaborar y aportar para el evento para que sea posible, ¿no? Se vienen los 30 años, hay festejo al aire libre, hay celebración, Planeta Público Bailable. Qué lindo flyer que metió. Esto tiene autoría, ¿no? En autoría, es Rodrigo Jávega, que es uno de los también fundadores de Planeta X. Y bueno, también un poco abordando a lo que decía Checho, que esta cuestión de que en realidad lo estamos haciendo sin fines de lucro, como casi siempre fue Planeta X, básicamente. Y bueno, si tuviéramos que pensar en cuánto saldría hacer eso, pensando que, por ejemplo, que Rodrigo Jávega, el que hizo el flyer, es una persona que trabaja a nivel internacional con las marcas número 1 del mundo, literal. Bueno, nada, lo hizo ad honorem como lo estamos haciendo todos. Ya eso no tiene precio, el arte no tiene precio. Total, va a ser un encuentro para visibilizar eso, pero también también hay mucha gente que se corrió en estos 30 años de esos espacios, y es una buena oportunidad de volver a conectar con esos discos, esas canciones, esos artistas o esa manera de pensar y crear en la ciudad. Algo que fue muy importante en estos 30 años fue las casas que han tenido Planeta X, los espacios, los núcleos de encuentro, de acción. Hay uno actualmente, pues si ahí me lo perdí, y esa es la primera consulta al respecto. Y la segunda tiene que ver, para que respondan ambos, sobre, bueno, qué importancia tienen las casas, los lugares, los espacios que han habitado en estos 30 años, que han sido un montón también. No, en este momento no hay un lugar fijo, una casa como tuvimos durante más de 10 años, entre el año 2001 y el 2011, 12 más o menos. Pero bueno, la historia tiene sus ciclos y ahora volvimos a hacer las reuniones
en un lugar muy, muy significativo, que es básicamente en la planta baja de lo que fue la primer casa de Planeta X de calle Urquiza al 1600, que es en el bar de los chicos de Mal de Archivo y Post. Qué bueno. Así que bueno, ese es el lugar que en este momento nos estamos reuniendo para organizar, por ejemplo, el Planeta Público y Bailable. Y las casas, para mí, bueno, sí, han sido importantísimas, que todas han tenido su energía particular y eran para nosotros, fueron nuestras casas básicamente, porque pasábamos, creo que la mayor parte del tiempo durante esos 10 años la pasábamos ahí adentro, por eso también la experiencia fue tan poderosa. Y bueno, hay recuerdos vividos de muchas de las casas, algunos más alegres que otros, pero la verdad que todas han dado lo suyo. Sí, qué sé yo, también pensar en eso de las casas es pensar, ahí sí quizás se ve qué diferente que es la época, a pesar de que no pasó tanto tiempo, qué diferente, porque pensar eso, que no estaba dentro, era una utopía para el grupo tener un espacio propio. Y nada, las actividades durante los primeros años del grupo eran bastante marginales en cuanto a la convocatoria y en cuanto a la propuesta, que era muy experimental, muy para un nicho que ni siquiera existía como tal. Entonces después nos encontramos con la popularidad medio de rebote, que fue a partir de empezar a hacer fiestas para recaudar fondos, para hacer una publicación. Encontramos que eso era muy concurrido, entonces llegó como como suelen ser las cosas, con las personas llegan cuando no cuando las estás esperando, realmente llega en otro momento. Bueno, llegó esa especie de popularidad, la supimos canalizar en esto de tener una casa propia, y sin saber que eso iba a deparar muchos años de actividades, ¿no? Que bueno, fue paso a paso, fue la historia contándose sola, digamos, ¿no? De todo. No sé cuántos eventos, nunca hemos llevado una cuenta de cuántos eventos hicimos, pero fueron muchos. Y hubo años que se hacían eventos, yo el primer año que estuve ahí, que fue en el año 2002, se hacían eventos viernes y sábado. Todos los hemos ido. Sí, viernes y sábado. A todos. ¿A cuál tenés, Mato? ¿Cuál Vos sabés que no me acuerdo. Bueno, porque se rompe el rígido. Pero me acuerdo de la fiesta, me acuerdo de la pasada muy bien. Pero tenés como algo borrado. Sí. Tenés como algo borrado. Si te ayudamos un poco, capaz que yo, por ejemplo, tengo un inolvidable. Eran como unas casas. Yo, por ejemplo, tengo una en calle Corrientes, tenía Corrientes entre, a ver, ayúdeme usted, entre Urquiza, puede ser, no. Una arriba de Macaferri, por ejemplo. Claro, pero no, es San Lorenzo entre Urquiza. Ahí va. San Lorenzo entre Urquiza y Paraguay. La segunda casa, una casa arriba. Sí. También hay cuestiones que hemos hecho fiestas itinerantes también, ¿no? En otros espacios. Estas eran ustedes, pero no. Hemos hecho fiestas de Planeta X en otros espacios, ¿no? Y sobre todo Lázaro Bailable es el que más Lázaro, que más recuerdo. Mi Lázaro, o sea, mi amor está en Lázaro Bailable. O sea, vamos a decir Planeta, tengo dos. Casa Encantada, digamos, como. Casa Encantada, o sea, que era como el clásico. Casa Encantada, como un rinconcito. Digo, yo pienso cuando ahora veo, qué sé yo, Juan y edita un disco que produce Dárselos, o abrís un suplemento y dicen, para mí, otro artista dice, tal artista, Juani es lo mejor, Matilda toca pienso en los primeros toques, o cuando traían un primer demo, y que sean un número que esté recorriendo toda la Argentina y que toque habitualmente en lugares y que pase lo que pase en un concierto, en estos dos casos que tenemos, ¿no? Pero no sé, antes escuchábamos a Charlie Egg, y un montón de artistas que están todo el tiempo creando una obra que habla de esta ciudad y la potencia de esta ciudad. Pero es imposible no ir a esos primeros toques donde todo era ahí. En el piso. En el piso, ¿no? Sí. A piso. Sí, totalmente. Bueno, en Casa Encantada hemos hecho muchos eventos, o si no eran las bandas, eran los DJ. Sí. Bueno, sí, yo la otra vez recordaba en una nota cómo fue la primera vez que tocó Matilda, ya que viene al caso, en la casa de Planeta X, que fue así de carambola, porque era una banda joven, a partir de Nacho. Nacho tenía otra banda, que esa era la banda que había agendado para tocar en Planeta X, y a último momento se le cayó la banda a Nacho. Hablando del error, ¿no? Claro, exacto. Y vino, yo trabajaba en ese momento en una librería de libros usados, y apareció Nacho ahí con cara preocupado, che, se me cayó la banda, pero tengo otra. Y eso era un lunes a la mañana, y el lunes a la noche era la reunión de Planeta X para el sábado, que era esa fiesta. O sea, nunca hacíamos las cosas con tan poquita anticipación.
Entonces yo debo haber sudado la gota, no sabés lo que está pasando acá, se va a pudrir todo. Y yo me puse la camiseta de lo que sea que estaba trayendo y dije, vamos con esto, chicos, por favor, sostengámoslo. Bueno, al final era Matilde, la rompieron toda. Ya desde la prueba de sonido nos dimos cuenta que estaba buenísima la propuesta. Sí, y siempre... Nosotros habíamos ido ya a la casa de Planeta X, habíamos vivido las dos facetas del Planeta X, porque podríamos decir que en esos inicios hay dos facetas del Planeta X, que es esto que hablaba Juani de las fiestas populares, como fue la fiesta de los 80, donde fueron casi 1000 personas, digamos, y fuimos como ahí, asistimos a esas fiestas que estuvieron buenísimas, y después cuando abre la casa en 2001, en algún momento con Nacho y con Maxi, que era el otro Matilda, también asistimos a unos eventos ya de un corte mucho más experimental, con recitales de cine materia, donde tocaban Julián Benavides y Carlos Lucchese. Entonces como que eran esos dos mundos extraños, uno súper de música pop y trasnoche y el otro era como una cosa muy experimental, más de nicho experimental. Sí, y bueno, tuvimos la suerte de llegar a Planeta X y bueno, y ahí surgió toda una historia, ¿no? Qué hermosura. Si estuviste en alguna de esas, este sábado date una vuelta desde las 17 y hasta las 23 horas en la explanada del Museo Macro Oroño y El Río. La entrada es libre y a voluntad. Va a haber un QR dando vueltas por ahí. Colectivo artístico, cultural, sello discográfico independiente, fundamental para la escena de la ciudad. Fundado a mediados de la década del 90, y ahí tenemos otra lectura del tiempo y un loop que a veces no nos hace del todo bien, porque hay algunos loops que se repiten también para mal. Entonces hay que quedarse con algunas cosas que están buenas. Digo, porque pienso en mediados de los 90 y digo, estamos en algún punto similar. Sí, social, político, sí. Estamos en un lugar bastante parecido, la industria desmantelándose, el Estado retirándose, pero bueno, hay que tener confianza de que los anticuerpos en algún momento van a estar más fortalecidos y que bueno, hay historia, ¿no?, a la cual recurrir. Y también, bueno, en esa época leíamos, entre otras cosas, también leíamos muchos textos colectivamente, así como también escuchábamos discos y los debatíamos, sí. Algunas cosas que elegíamos, ¿no? Bueno, me acuerdo de, por ejemplo, haber estado conceptos que ahora se están revitalizando, como las micropolíticas. Sí. Me parece que es por ahí, digamos, sigue siendo por ahí. Si algo sirve para esto, también es para reafirmar que las experiencias micro, las pequeñas experiencias de compartir grupalidades, de tener un espacio de disfrute colectivo, aunque parezca pequeño, son esas cositas las que nos van cargando las pilas para afrontar todo lo demás, digamos. Total, y la experiencia también, la experiencia sobre las crisis mismas nos dan algún tipo de fuerza para no desoír esos lazos. Sí, yo creo que en ese sentido, como lo que dice Juan, y Planeta X fue una especie de laboratorio, digamos, de tener una idea política determinada y llevarla a cabo en ese micromundo que era Planeta X, y nada, y ver que eso podía ser virtuoso y podía funcionar y podía crecer, como sucedió con el proyecto. Nada, por eso creo que nos marcó tanto a toda la experiencia. Les agradecemos que hayan venido este sábado, 30 años de PX, allí Oroño y El Río. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a ustedes también, ya que son parte. Gracias. Feliz cumpleaños, Matilde. Igualmente, Federico. Nos vamos, me parece. Y sí, ya estamos. Chao, Mauro. Chao, Niki. Chao, Tevi. Chao, Luqui. Chao. Ustedes, gracias por su atención. Han sido muy amables hoy.